Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este nuevo recurso audiovisual dentro de la unidad 2. La idea en esta ocasión es repasar un poco el método deductivo que se basa en la filosofía racionalista de Descartes. Vamos a charlar un poquito sobre eso, cómo ese método se combina con el método inductivo, del cual ya estuvimos hablando, y surge el método hipotético deductivo, y luego una pequeña corrección, podríamos llamar, de la mano de Popper, que se transforma en un falsacionismo, es decir, un tipo de método hipotético deductivo que pone el foco en buscar hipótesis falsas más que verdaderas, pero vamos de a poquito. En primer lugar, empecemos compartiendo pantalla. Como les decía, la idea es comenzar con lo que es el racionalismo y el método deductivo. Para eso tenemos que, como en el recurso audiovisual pasado, contextualizar y hacer una revisión histórica. Siempre la historia repercute en la ciencia. Volvemos de nuevo a hablar de la época medieval, de la Edad Media, donde justamente la verdad era, habíamos dicho, la verdad promulgada por la Iglesia, ya sea por los textos sagrados o por los textos habilitados, ¿no? por la Iglesia. Incluso había, en un momento llegó a haber un índice de libros prohibidos. Eh, Justamente la razón humana era imperfecta y la razón de Dios era la perfecta, así que era la que debía realmente estudiarse. Justamente la razón humana debía subordinarse a ese texto sagrado. Entonces la ciencia se convertía más bien en una exégesis más que en un conocimiento propiamente dicho, ¿no? Esto ya habíamos dicho que comienza a cambiar con la modernidad. Francis Bacon, en el recurso audiovisual pasado, habíamos dicho que priorizaba un poco la experiencia, pero previo a eso hay una ciencia que sobrevive, se mantiene frente a esta circunstancia, que es la matemática. Se escapa a este control de la iglesia. eh, ¿Por qué? Porque se basa en enunciados evidentes, en axiomas. Entonces, dan lugar a distintos enunciados, que son los teoremas, y forman sistemas formales. Justamente como es el que sobrevive a el control de la iglesia, esta ciencia va a ser el modelo a seguir por otras ciencias de la edad moderna a continuación, digamos, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la astronomía o incluso la geometría. Bien, habíamos dicho el conocimiento matemático parte de principios elaborados por razón, es así como el objeto de la ciencia se independiza de la experiencia, ¿no? Es decir, no hay una priorización de la experiencia, sino que parte de principios que están en la razón, son analíticos, son a priori. Eh, por ejemplo, el principio de la inercia, ¿no? Esto en la matemática también repercute en la física, repercute en la geometría, repercute en la astronomía. Esta nueva ciencia, que es la física moderna, es introducida por Galileo, por Kepler, por Newton, eh, y logran justamente separar también a partir de la matemática a la física natural del discurso religioso, construir una nueva ciencia apoyándose en este modelo matemático del que hablábamos. ¿Por qué es importante esto en principio? Porque justamente es la base de la filosofía racionalista, que la filosofía racionalista es la base del método deductivo. Y acá tenemos al principal referente, que es René Descartes, de esta filosofía racionalista, que busca llevar ese modelo basado justamente en estos axiomas, que son principios, que ya, eh, digamos, son proposiciones
que no dependen de otros conocimientos o proposiciones previas, no requiere ni siquiera ser justificada, es un principio que es evidente, indudable, verdadero, y de ese axioma se debe construir los demás conocimientos. Eso se ve claro por ahí en la matemática y en la física. La intención de Descartes es llevar ese modelo a la ciencia en general. Por eso empieza a generarse un modelo distinto. Es decir, ese axioma tiene que ser evidente, verdadero. Bueno, habíamos dicho, no requiere justificación, es fundamento para otros conocimientos y debe ser la base de la ciencia. Entonces, aquí Descartes empieza a utilizar lo que denomina la duda metódica, ¿no? Es decir, el método de la duda metódica. Es decir, utilizar la duda como método. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito un principio evidente en el cual construir todo lo demás, o a partir del cual construir la ciencia, tengo que poner todo en duda hasta llegar a lo evidente. Y ahí empiezan sus meditaciones metafísicas, que es una obra interesantísima, si algún día tienen ganas de acercarse a la filosofía. Empieza como a hacer justamente una meditación sobre qué cosas pueden ponerse en duda y, digamos, justamente para encontrar este axioma que les contaba, que sea evidente y seguro y desde el cual se pueda construir la ciencia, y empieza a dudar, les decía, de distintas cuestiones. Los primeros que caen son los sentidos, ¿no? Es decir, aquellas facultades por las cuales yo puedo conocer. Justamente lo que priorizaba Bacon o Hume, estas percepciones de la experiencia y de los sentidos, Descartes las destruye. Él dice, no podemos confiar en nuestros sentidos. Los sentidos nos engañan, vemos ilusiones ópticas, no podemos confiar en lo que vemos porque es distinto, es decir, vemos agua y resulta ser un espejismo. Ponemos el típico ejemplo, ponemos un lápiz en un vaso de agua, se parte a la mitad. ¿Cómo puede ser? Vemos imágenes en movimiento, haciendo un ejemplo un poco más actual, vemos un vestido que hay personas que lo ven azul y negro y otras personas que lo ven blanco y dorado. ¿Cómo puede ser que confiemos en los sentidos si nos engañan constantemente? Entonces él pone en duda los sentidos, el conocimiento de los sentidos, el conocimiento de la experiencia, no puede ser evidente y seguro. Hay que dudar de eso. Después se utiliza otros recursos, por ejemplo, habla del sueño, de la distinción entre el sueño y la vigilia. ¿Cómo podemos saber que estamos soñando cuando estamos soñando? En cierto punto uno sabe que está soñando al despertar, no puede distinguir tanto el sueño de la vigilia. ¿Cómo podemos estar seguros entonces de que la vida que vivimos no es un sueño del cual vamos a despertar? Lo que llamamos realidad tal vez sea un sueño. Y después también utiliza un recurso del genio maligno, es decir, se puede hasta dudar de los principios lógicos, porque pueda haber un Dios maligno que nos engañe racionalmente. Es decir, utiliza justamente la duda como método para buscar ese axioma evidente y seguro. Bueno, duda de los sentidos, de la razón. ¿Cuál es entonces ese? Bueno, los sentidos son dudosos, nos engañas, no pueden ser un conocimiento seguro. Todo conocimiento es dudoso, pero claro, ¿y cuál es entonces el principio que empieza a encontrar que se mantiene igual a pesar de que podemos llegar a estar en un sueño, podemos tener un genio maligno que nos engaña, los sentidos igual, aunque nos engañan, hay algo de lo cual no podemos dudar, que es que estoy dudando. Del hecho de que estoy dudando, no puedo dudar. Es decir, estoy pensando. Cogito ergo sum es su famosa frase, es decir, pienso, luego existo. Como estoy dudando es que estoy pensando. Como estoy pensando, se entiende que existo. Entonces acá está el axioma que por ahí va a justificar toda la ciencia. Si pienso, entonces existo, es el axioma evidente. Es decir, desde ese racionalismo, desde ese pensar, se construye la ciencia. Yo solo puedo confiar en aquello que se empieza a construir en ese axioma de que estoy pensando. No puedo confiar en los sentidos, sino que tengo que priorizar
la razón. Ese es mi criterio de verdad. Entonces, ¿cuándo van a ser verdaderas las proposiciones? Cuando mediante ese pensar y mediante ese racionalismo, justamente, empiezo a encontrar ideas claras, distintas, evidentes para mi razón. Entonces acá hay una priorización de la lógica, del silogismo, eh, y hay unas denominadas ideas innatas, llama él, que son ideas a priori en nuestra razón, que no encontramos afuera, sino que ya las tenemos innatas. Esto es interesante de analizar la idea de Dios. Habíamos dicho que para Hume, por ejemplo, que está en el empirismo, la idea de Dios en realidad es una conjunción de impresiones sensibles. Es decir, yo siento cosas, se las atribuyo después en su máxima expresión a esta idea de Dios. Para Descartes, la idea de Dios es algo innato, es algo con lo que ya viene como incorporado en la razón. No necesito de la experiencia para crear la idea de Dios. Lo mismo con la idea de círculo, de recta o de triángulo. Si pensamos en un círculo, solamente lo tenemos innato, digamos, en nuestra razón. Eh, pero bien, entonces, la razón es la que nos va a ayudar a buscar estas proposiciones verdaderas, claras, distintas, evidentes, entonces por eso la razón tiene más certezas que los sentidos. Acá entonces se introduce al método deductivo, que es el método propio tal vez de la razón, que utiliza silogismos, habíamos dicho, y el silogismo tal vez más conocido es este típico de que si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal, ¿no? Donde hay un enunciado general, dos premisas verdaderas y la conclusión va a ser verdadera. Y esto es muy interesante porque no podemos dudar de que si en este silogismo las premisas que utilizo son verdaderas, siempre, siempre, siempre la conclusión va a ser verdadera. En el foro los voy a invitar a que pensemos más ejemplos de este estilo eh, para, digamos, seguir indagando en ejemplos concretos de estos métodos. Pero es interesante que hay lo que le faltaba al método inductivo, que era esa validez lógica, el método deductivo la aporta. La verdad es válida siempre, si las premisas son verdaderas, la conclusión va a ser verdadera siempre. Es válido el razonamiento. Ahora, como les decía, esa es una ventaja. De premisas verdaderas, la conclusión siempre será verdadera. El tema es que no se agrega información en la conclusión. Justamente el método inductivo agregaba algo distinto. O sea, yo partía de distintas premisas y la conclusión agregaba otra información que no estaba en las premisas. Entonces, por eso también era inválido lógicamente. Es decir, no siempre te iba a llevar a la verdad. Este método tiene la ventaja de llevarte a la verdad, pero no hay algo nuevo. La conclusión siempre está presente en las premisas. Y bueno, y justamente la desventaja que tiene era la ventaja que tenía el método inductivo. La inducción es buena para las ciencias fácticas que se basan en la experiencia y en la observación, pero acá el método deductivo sirve más bien para las ciencias formales, como la lógica, como la matemática. No pueden ser explicadas a través de sistemas lógicos y formales, ¿no? Eso es una desventaja que tiene este método con respecto a las ciencias fácticas. Habíamos dicho que el método inductivo puede contrastar hechos empíricos, pero sus resultados lógicos no son válidos. Lo podemos complementar entonces con el método deductivo, donde los resultados lógicos son válidos y esta desventaja que tiene que es imposible aplicarlo a las ciencias fácticas, y de esta conjunción surge el método hipotético deductivo. Bien. Entonces nos metemos de lleno en lo que sería el método hipotético
deductivo. Bien, mientras se carga la presentación, vamos hablando un poquito de cuáles son los principios. Este método va a partir de problemas, ¿sí? Y no de hechos. Es decir, el método inductivo partía de distintos hechos que uno tenía que ir a contrastar, digamos, en la realidad. Aquí se prioriza la cuestión de los problemas. Va a estar la guía de una hipótesis, es decir, acá va a aparecer lo interesante del planteo de una propuesta para solucionar ese problema. Y esa va a ser la formulación de la hipótesis. Denme un segundo que vuelvo a compartir pantalla. Aquí está. Muy bien. Entonces, parte, decíamos, de problemas. Puedo formular una hipótesis y esa hipótesis va a guiar justamente esa búsqueda de datos, esa búsqueda de contrastaciones con la realidad. Es una solución tentativa al problema. Aparece la deducción también porque ¿cuál va a ser acá la importancia de la deducción? Si yo tengo una hipótesis propuesta, voy a transformar la deducción en la posibilidad de contrastarlo empíricamente. Entonces vamos a responder a la pregunta de qué debería suceder si la hipótesis fuera verdadera. Y acá va a aparecer la deducción, ¿no? Es decir, si la premisa fuera verdadera, bueno, ¿qué tendría que yo observar? ¿Qué debería pasar? Entonces aquí es interesante que aparece la deducción para descubrir las consecuencias de una hipótesis. Luego voy a tener la contrastación empírica que verifica o refuta la hipótesis y a partir de la refutación o de la verificación, la posible formulación de leyes o teorías. Ahora, este método también tiene sus ventajas y sus críticas. ¿Cuáles son las ventajas? Que es aplicable a las ciencias fácticas, ¿no? Y a la vez tiene como la búsqueda deductiva por la verdad. Hay una certeza que se busca deductivamente. El tema acá es que en general, digo no en general, siempre en realidad, la certeza va a ser por refutación. Y esto también puede ser interpretado como una crítica. Es decir, la certeza lógica va a aparecer cuando la hipótesis es refutada. Siempre voy a estar en un razonamiento válido que se denomina modus tollens en términos de lógica, pero por refutación. ¿Cuál sería, digamos, la fórmula del modus tollens? Si P entonces Q no es el caso que P, perdón, no es el caso que Q, entonces no es el caso que P. Vamos a un ejemplo que es un poco tal vez más fácil de analizarlo. Todos los cuervos son negros. Hay un cuervo que no es negro, entonces no todos los cuervos son negros. Es decir, es un razonamiento que es válido en cuanto a que se refuta. Entonces, lo que yo voy a encontrar acá siempre son hipótesis que se refuten y eso va a ser siempre válido. Por ejemplo, si la hipótesis es verdadera, entonces debería ocurrir tal consecuencia observacional. Es decir, tendría que tener tal consecuencia si sucede lo que planteo yo con mi hipótesis. No se da esa consecuencia observacional porque la hipótesis es falsa. Y esto va a ser verdadero siempre. Siempre es un razonamiento válido. Ahora, ¿qué sucede en cambio cuando yo quiero corroborarlo o comprobar esa hipótesis? El razonamiento es inválido. ¿Por qué? Porque no siempre esa afirmación va a ser verdadera. Es una falacia y es una falacia de la afirmación del consecuente, ¿no? Entonces, vamos a un ejemplo. Este razonamiento por corroboración
sería si P, entonces Q es el caso que Q es el caso que P. Justamente afirma la consecuencia. Pero esto no siempre va a ser así. Veamos el ejemplo. Si está nevando, hace frío. Está haciendo frío, entonces está nevando. Y es interesante el tema de las falacias. Hay muchísimas falacias, ¿no? Esos pensamientos o esos razonamientos que parecen verdaderos, pero en realidad no lo son. Porque claramente acá en el ejemplo se puede dar que esté haciendo frío y no necesariamente esté nevando. Pero acá, si está nevando, claramente hace frío. Ahora, no siempre que hace frío está nevando. Entonces, puede darse alguna vez que sí. Yo puedo contrastar empíricamente que en algún momento pueda hacer frío y esté nevando. Si me voy a Bariloche y un día de mucho frío, puede ser que esté nevando. Ahora, no siempre se da así. Por eso el razonamiento es inválido. Veamos en el caso más general, digamos. Si la hipótesis es verdadera, si mi hipótesis planteada, si mi resolución del problema es verdadero, debería ocurrir tal consecuencia observacional, debería pasar tal cosa. Es decir, supongamos, si caliento un metal, se va a dilatar, ¿no? Es decir, hipótesis, caliento metales, entonces veo que se dilatan. O sea, veo que se dilatan, entonces mi hipótesis es verdadera. Si la hipótesis es verdadera, debería ocurrir tal consecuencia observacional. Se da la consecuencia, entonces es verdadero. Pero ya habíamos visto que no necesariamente siempre va a ser verdadero. Entonces, acá entramos en un pequeño conflicto, que es justamente la desventaja. La excepción que confirma la regla nos da la certeza de que la regla general no puede ser verdadera. Entonces, aquí se desprendería que la hipótesis es absolutamente falsa. Y acá entonces aparece la mirada del falsacionismo. Acá se me volvió loca la presentación. Aparece la mirada de Popper del falsacionismo. ¿Qué es esto del falsacionismo? Es justamente ver la desventaja de la cuestión de que solamente va a ser válido el razonamiento por refutación, transformarlo en una ventaja. ¿Qué quiere decir? Que entonces el método debería buscar hipótesis falseables. Es decir, tengo que buscar hipótesis que me permitan ir avanzando por error. Es muy interesante porque acá un error va a ser la ventaja de la ciencia. Eliminando un error nos acercamos más a la verdad. Es decir, las consecuencias falsables resisten la constatación empírica, entonces la hipótesis no es de por sí verdadera, pero resiste intentos de refutarla. Cuanto más intentos resiste la hipótesis, más facultados estaremos de considerar que esa hipótesis puede llegar a ser una ley científica. Bien, y hasta ahí con el tema del racionalismo, el método deductivo, el hipotético deductivo y esa corrección que hace justamente viendo que la validez se da solamente en la hipótesis que yo puedo refutar, aunque después por ahí contrastando puedo encontrar hipótesis que se comprueben, pero nunca voy a estar en un razonamiento válido. Popper da vuelta a esa cuestión y plantea el hecho de que es necesario buscar entonces hipótesis que se refuten para poder acrecentar las posibilidades de ir como achicando la brecha del conocimiento. Esto de las hipótesis, les quería comentar un caso que está en una de las lecturas obligatorias, que es el de Carl Hempel, que es muy interesante, porque sucedía que había, digamos, dos divisiones de maternidad y había una que en general tenía un índice de mortalidad mucho más alto que la segunda por fiebre puerperal. Entonces,
Hempel se empieza a preguntar cómo puede ser que dos pabellones que tienen las mismas características, ¿no? En uno haya más índice de mortalidad por fiebre. Y entonces ahí empieza, por ejemplo, a plantear hipótesis que intenten como que sean refutadas. Es decir, por ejemplo, dice, tal vez sea la postura que tienen las mujeres en este pabellón, porque veía que en general estaban de costado y no boca arriba. Entonces cambia la postura, los índices de mortalidad se mantienen. Y va probando con distintas hipótesis, va comprobando en la realidad si bajaba ese índice, hasta que en algún momento ven la circunstancia, la experiencia de decir, vamos primero a este pabellón luego de tocar materia cadavérica. ¿Tendrá algo que ver? Y entonces ahí plantea, bueno, otra hipótesis auxiliar, que también aparece esta cuestión de que a veces es una desventaja, que una hipótesis también te puede llevar a otras hipótesis auxiliares, que es, por ejemplo, que lavarse las manos con cierto, de cierta manera, hace que, por ejemplo, no vaya yo con esa materia cadavérica a ver a esas otras pacientes, y eso hizo que descubran que lo que causaba esa fiebre y ese índice alto en un pabellón con respecto al otro era justamente que iban sin lavarse las manos antes y solucionan el problema del tema del lavado de manos. Y ese es un interesante ejemplo de caso hipotético deductivo. Seguramente ustedes van a poder aportar muchísimos ejemplos más en el foro que les voy a presentar en esta unidad 2. Bueno, nos vemos en el próximo recurso audiovisual.